Nadie es indigno de la misericordia divina, Otto, intervino Demóstenes. Solo aquellos que no reciben ayuda de Dios no la reciben. Quieren ser ayudados. Y, aún así, hay quienes velan incesantemente por estos seres, con infinita paciencia, esperando desde el momento en que balbucean un sincero grito de socorro. Si Odilie está pasando por esto ahora, una vez más, es porque necesita esta experiencia para valorar aún más la oportunidad de tu vida. Créeme, hicimos todo lo que pudimos. Posible. Si tan solo pudiera cambiar de lugar con ella, en estos momentos, se lamentó Otto desconsoladamente. Daría mi vida para que Odilie no tuviera que pasar por esto. Conmovido por su dolor, poco a poco, Pablo comenzó a rodearlo de pases tranquilizadores hasta que se quedó dormido, apoyándose en su hombro. Alinear. Vítor, por su parte, llegaba corriendo a las puertas del Parque Güinel, en su afán por encontrar pronto un taxi, se encontró de nuevo con la figura del león alado. No seré capaz de, se detuvo de repente, como hipnotizado por esa figura fría. La cosita no me deja llegar, imaginó, anticipándose a la hechos. En este momento, sin embargo, siempre guiado por las vibraciones del hermano Guillaume, giró el cuello y luego se encontró con otra estatua que estaba junto a la puerta, que actuó aún más profundamente al respecto. Era una figura de mármol, que reproducía el cuerpo de un león sentado, en una postura mansa, teniendo, sin embargo, una cabeza humana, con rasgos clásicos, como una esfinge, que parecía invitar a Vítor a revelar algo que aún no sabía exactamente lo que era. En la esfinge, también reproducida al otro lado de la puerta, jugaba un cupido de hierro de aire inquieto, recordándole a un niño gordito poco más de un año. Vítor recordó entonces una vez más al bebé de Aline, y en un estremecimiento de coraje, saludó con decisión al taxi que pasó. En el autobús, la joven seguía llorando en la ventana, con los ojos. Dos brazos entrelazados al vientre. Realmente no parece dispuesta a llevarse al niño, observó Temis, mientras acariciaba el rostro de Otto, dormido en tu lado. ¿Todavía hay esperanza?, ella preguntó, mirando preocupado por Pablo y Demóstenes. Estamos haciendo todo lo que podemos, afirmó Demóstenes. Incluso la dirección logró que se cayera del bolsillo. Como puede ver, el aborto muy rara vez se lleva a cabo obedeciendo a causas dentro de nuestra esfera de acción. En general, tiene su origen en el inesperado retiro de los padres terrestres, ante el sagrado obligaciones asumidas o los excesos de levedad e inconsciencia criminal de las madres menos preparadas en responsabilidad y comprensión para este ministerio divino. Es una cuestión de libre albedrío, ¿ves? Sin embargo, incluso en estos casos, hacemos todo lo posible para oponernos a ellos. Resistencia a los proyectos de evasión del deber, cuando esta evasión representa un mero capricho de irresponsabilidad, sin ninguna a partir de programas edificantes, resaltó Pablo. Por supuesto, sin embargo, que nuestra injerencia en el asunto también tiene sus límites, reiteró Demóstenes. Si los interesados, olvidando temporalmente los compromisos asumidos, retroceder en sus decisiones espirituales, perseverando sistemáticamente contra nosotros, ¿nos vemos obligados a dejar que dejados a su suerte, llegará a tiempo? Preocupado Temis. Sentado ahora en el asiento trasero de un taxi, Vítor luchó por mantener los ojos cerrados, angustiado por el movimiento de autos que atraviesan el centro de la ciudad en alta velocidad, hacia Meyer. No sabía cómo había logrado llegar allí, fue la primera vez en muchos meses que se fue de la casa solo. Y encima de eso a un lugar lejano y desconocido. Lo lograré, traté de pensar, mientras apretaba dedos nerviosamente contra las manos apretadas, en un esfuerzo por contener su propio sudor. Si tan solo hubiera traído el reloj, se lamentó, sintiendo que su corazón se aceleraba. No, la cosa, no puede. Ven ahora, no quiero que venga. Era la suya. Ansiedad que fabricó los síntomas de la crisis. Acuérdate del conde, sugirió el hermano Guillaume. Asufado Vítor entendió de inmediato su mensaje y trató de concentrarse. Ponte en otra cuenta regresiva desde 300. Oh, Dios mío, ¿estoy loco? ¿Va a pasar esto? Tiempo, aún alcancé a pensar, entre un número y otro. El taxi se detuvo frente a la casa amarilla justo cuando el autobús llegó a la última parada. A primera vista era residencia como cualquier otra, rodeada de un espeso plancha electrónica. No había letrero en la fachada. Enfermo con el viaje, Aline cruzó la calle y siguió la calle desierta. Cuando finalmente vio la casa,
se apoyó en la cajuela del taxi que estaba parado en la entrada, con muchas ganas de vomitar. Estaba enteramente envuelto por las energías de Otto, que lloraba aferrado a tus piernas. Respiró hondo y comprimió su abdomen con las manos, en un intento de controlar su malestar. Todavía mareada y con náuseas, oyó cerrarse la puerta del coche y sintió un estremecimiento. Cuando abrió los ojos, vio a Víctor parado allí. Frente a ti, tú, tartamudeó incrédula mientras el taxi se alejaba. Lejos. Él vino. Otto abrió mucho los ojos con admiración, deteniéndose llorando de inmediato. ¿Vamos a salir de aquí?, preguntó Víctor, sujetando a Aline por el brazo. ¿Quién eres tú para tomar decisiones sobre mi vida? ¿Está por ahí?, reaccionó indignado. Yo soy el padre de este niño que quieres matar, él respondió por impulso, imaginando que estaba mintiendo. En ese momento, haría cualquier cosa para evitar que Aline entrara en aquella casa. ¿Qué estás diciendo? Se detuvo, atónita. Sí, fui yo quien entró en la habitación esa noche, dijo. Asumió su duda como si fuera una certeza. ¿Qué? Ella no creyó lo que escuchó. Sí, fui yo. Esa noche sentí mucho odio al ver a mi hermano cantándote, cuando te vi bebiendo con él después. Todo lo que había pasado entre nosotros. Aunque había comenzado su discurso con la simple intención de disuadir a Aline de la idea de abortar al niño, ya que ella estaba hablando, las escenas se repetían en su memoria de manera ordenada, completando todos los despejes que no hizo antes podría llenar. De pie a su lado, Otto también estaba atemorizado. Nunca se había imaginado que Víctor tuviera ese coraje. Horas antes me habías besado, dijiste que te habías ido en esa fiesta solo por mi culpa, continuó con sinceridad. Pero saliste a tomar un café y nunca volviste. Está por ahí, dijo en voz alta, con lágrimas en los ojos. No volví porque sufro de una enfermedad llamada síndrome de pánico. No podía volver atrás, ¿entiendes eso? Bandera de Brasil confesó, despojándose de todas sus defensas. Cuando te vi desmayado en el sofá de mi casa, con mi hermano pasando mis manos por tu cabello, pensé que me estaba volviendo loco en tanto dolor. Y luego te recogió, tal como yo quería, te recogió y te llevó a su habitación. Por un instante tuve el quiero tirarme por la ventana del edificio. Pero entonces el teléfono sonó, escuché la voz de mi madre y me calmé un poco. Aline escuchaba todo sacudirle los hombros de tanto llorar, tapándose la boca con la mano derecha para que no la oyera. Hipo todavía estaba tratando de calmarme, contando hacia atrás. Adelante y de adelante hacia atrás porque así es como lo hago cada vez que siento que estoy a punto de entrar en una crisis, continuó, nervioso, cuando, de repente, escuché la puerta de la habitación de Vinicius de nuevo abriendo. Desesperado, seguí a Vinicius hasta la cocina, lo observé mientras se servía otro trago de tequila. Él siguió murmurando algo que no entendí, entonces me senté en la mesa y terminé durmiendo. Fue entonces cuando entré a la habitación y yo te hice todo eso. Bajó la cabeza, avergonzado. Aline se quedó ahí por unos momentos llorando sin saber qué hacer. Decir. Si alguien más te dijera todo eso, si el hombre mismo Vinicius le contó esa historia, ella nunca la creería. No podía entender que Víctor solo había llegado a ese punto porque estaba loco de celos, porque no quería que ella se fuera de nadie más. Solo sentí el peso de la decepción con alguien. Que ella hasta entonces pensaba diferente de todos los chicos que había conocido. Hubiera sabido. Víctor fue el primer hombre por el que tuvo, si de verdad le interesa, el chico con el que ella un día incluso había soñado con casarse. No podía perdonar que él la había engañado así. ¿Tienes alguna idea de todo lo que me provocaste? Aline lo empujó con rabia. ¿Eres consciente de todo lo que pasé, todo lo que sentí por tu acto de brutalidad? Lágrimas continuaba fluyendo de sus ojos mientras hablaba, con el dedo hacia arriba. Odiaba a tu hermano por eso, tengo que ir deseándole muerto cuando se enteró del accidente. Y sin embargo, era usted en quien pensaba cuando estaba allí con él. Yo le estaba enamorado de ti y me hiciste esto, puede que no lo creas, pero yo no lo sabía. En el día siguiente me dio un espacio en blanco, solo que ahora yo trato de explicar, aun cabeza abajo. Y todavía estabas actuando bien cuando yo desahogarte. Continuó, mirándolo con profundo desprecio.
Todo era falso, por eso te escapaste ayer, cuando te alabé. No me alabaste. Levantó la cabeza, sollozando, solo luego mostrando que él también estaba llorando. Usted me ha llamado un monstruo. En mi tierra, cuando decimos que una persona es un monstruo, es porque ella no existe tan genial, te explicó, llorando. Pero estaba equivocado, tú no eres la persona que yo pensé, realmente eres un monstruo peor que los de las películas. Está por ahí, estaba levantando la voz. Un monstruo. Gritó a todo pulmón, tomado para otro de sus arrebatos. ¿Quieres saber? Sal de aquí. No quiero volver a mirarte a la cara. Te odio. Dijo, mirándolo profundamente a los ojos, antes de marcharse pisoteando hacia la entrada de la casa. Temblando como si estuviera ardiendo de fiebre, Víctor observó desde la acera hasta el momento en que tocó el timbre. Fue como si ella lo hubiera abofeteado con sus duras palabras. La puerta electrónico, entonces, se abrió y Aline se dirigió hacia el interior de la casa. Vuelva aquí. Corrió hacia la puerta de hierro, agarrándose a abarrotes, desesperado, en el momento en que vio que la puerta había bloqueado automáticamente después de la entrada de Aline. Abrame esta puerta, yo estoy al mando. Vuelve aquí, Aline. Yo te amo, gritó, con voz fina. Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que era inútil gritar. No había nadie en la calle, todas las demás casas, y hasta esa, tenía las ventanas cerradas como si hubiera un tácito combinación entre sus residentes. Además de eso, era domingo. Entonces Víctor se sentó en el bordillo y lloró. No quedaba nada que podría hacer. En ese momento, por primera vez en su vida, me di cuenta de que no podía tener control sobre las personas y tus decisiones. Ante este pensamiento, inmediatamente se vio a sí mismo como el médico del pasado y me escuché nuevamente decir, no me importa con ellos o con lo que les haya podido pasar. Solo estaban en mi camino y los eliminé, tengo el control sobre todas las situaciones. Es genial poder resolver cosas a mi manera, sin tener que responder ante nadie, ya no quiero ser así. Dijo, entre sollozos. Otto, por el amor de Dios, perdóname. No dejes que ella mate a la mía, dijo. Sentado a su lado, Otto también lloraba compulsivamente. No tuve valor para entrar en la casa detrás de Aline. Supieras exactamente todo lo que pasaría desde la puerta que cierra él. Fue allí mismo, en esa misma casa, que había fracasado en su último intento de reencarnación. Y ahora los dos estaban allí de nuevo, listos para revivir esa misma tragedia. Él no quería ver eso. Te perdono, dijo a los oídos periespirituales de Víctor. Bandera de Brasil. No solo te perdono, sino que estoy orgulloso de ti. Con tu coraje, me demostraste que en verdad cambiaste, ya no es lo mismo. Soy yo quien ahora te pido que me perdones por todo lo que te hice sufrir, aprovechando tu enfermedad. Ahora que lo pienso, ya te lastimé tanto. Esta vez, Víctor no escuchó sus palabras. Pero podría sentirlos en su alma como si acabara de recibir un beso de Otto y miró a su alrededor como si lo buscara. Profundo conmovido, el antiguo obsesor miró a Temis y sintió un deseo aún mayor de llorar. Todo el tiempo ella se había quedado a su lado, incluso había dejado de acompañar a Odilia a poder apoyarlo mejor. El Padre nunca nos deja desamparados, recordó las palabras que había oído en el centro. Fue entonces cuando sucedió algo muy especial. Por primera vez Otto se dio cuenta de quién era Temis. En ese momento de conciencia y reconocimiento, él la vio como la que había sido su madre en su encarnación que había vivido en Alemania junto a Víctor. Ven, hijo mío, le abrió los brazos de una manera tierna. Ya era hora de que te cuidáramos. Los dos se abrazaron con la fuerza del amor que los había unido. Por todo ese tiempo. Pronto, desaparecieron en el espacio, sin Víctor no sospechaba nada. Continuó siendo apoyado por hermano Guillaume, quien una vez más lo involucró con sus vibraciones ligeras. ¿Qué debo hacer, Dios mío, qué hago?, se preguntó Víctor entre sollozos, sin ni por un momento imagina que, meses atrás, Aline había vivido esa misma situación en Florianópolis. Ora, hijo mío, sugirió su hermano Guillaume, a su lado. Víctor capturó sus palabras y cerró los ojos, recordando el pintura de la oficina de Olivia. Jesús, por favor haz que cambie de opinión, le suplicó. Humildad sincera.
Yo no soy nada, pero el Señor todo lo puede. En la exquisita sala de espera de la oficina, Aline vivía momentos de angustia e indecisión, a la espera del médico la llamó. ¿Cómo le explicó el secretario? Él estaba terminando otra atención de emergencia que había aparecido de repente. Al imaginar que otra joven estaba abortando en ese momento, Aline sintió como si una tormenta se había desatado dentro de su cabeza, donde ahora se mezclaban frases aparentemente inconexas: puedo tomar a este niño, puedo casarme contigo. Bandera de Brasil, dijo la voz de Víctor. Si fueras mi hija, te diría que tengas más cuidado con estos brotes. No deberíamos tomar ninguna decisión. Exaltado. El nervioso pierde la noción de todo, lastima a los que ama, se bloquea tanto que no puede escuchar la voz de tu propia conciencia. Así que si fuera tuyo padre, le recomendaría que preste atención a este lado de usted mismo y trata de mejorarlo lo más posible, le recordó la voz del conductor que la había llevado en la estación de autobuses de Resende. Dios es tan bueno que nunca nos deja solos. Si nosotros tiene que pasar por alguna dificultad, puede estar seguro de que siempre habrá amigos en nuestro camino especialmente posicionado para ayudarnos. No solo amigos encarnados, sino también amigos desencarnados. Seres que nos acompañan ya que salimos del plano espiritual dispuestos a experimentar más una experiencia de reencarnación, que nos guió en la planeando esta experiencia y que nunca nos abandona, dijo la voz de la directora del centro donde había asistido a la reunión hace unos días. Pablo y Demóstenes, por su parte, intercalaron apurado en la tarea de seleccionar las sentencias archivadas en tu inconsciente y traerlos a la superficie en ese momento serio, ayudado por todo un equipo de hermanos cuyo trabajo fue solo actúa en casos como ese. Entre ellos estaban Lupercio y sus cómplices. No tenían idea de que eran parte de un grupo. Dadas sus condiciones vibratorias, ni siquiera podían ver a los hermanos de las más altas esferas. Simplemente actuaron por venganza, con la única intención de dañar a Faustino. Por unos momentos, por ignorancia, incluso le dieron crédito. Mismos los pensamientos de Aline despertaron arduamente por el equipo ligero. Aún así, aportaron mucho al trabajo con su esfuerzo. Para convencer a la joven de renunciar a su intención. Nunca pensé que sería tan difícil para mí entrar otra vez en esta casa donde una vez ayudé a traer al mundo tantas vidas, confesó Demóstenes secándose una lágrima que había insistido en fluir de sus ojos. Y pensar que yo me preparé para que continuaras con mi trabajo, se lamentó, mirando a la puerta del consultorio donde todavía estaba Faustino cerrado. No dejes que tus recuerdos te desequilibren, hermano mío, Pablo aconsejó. Solo piensa que sigues ayudando, trae al mundo un alma que tanto lo necesita. Experiencia, la niña parece irreductible, observó uno de los entes de deber. ¿No sería mejor iniciar la operación de desconexión del espíritu que está unido al embrión? No. Odilie gritó, apretando aún más sus brazos. Lazos fluídicos que la unían a Aline. Ella no me matará. Estoy seguro de que todavía cambiará de opinión. Odilie tiene razón, opinó Pablo. Hasta el último minuto todavía hay esperanza. Siempre inspirada por esos espíritus desinteresados, Aline revisó mentalmente ahora cada paso de su desesperado intento de evitar que Mariana aborte. ¿Cómo puede alguien siquiera entretener la idea de matar a un bebé? Sí, porque desde el momento en el que se fecundó el óvulo, ya hay un bebé. No, yo no puedo dejar que Mariana cometa este crimen, se vio diciéndose propio. Luego pensó que Víctor, a pesar de todo, había sido el único persona que tuvo el coraje de hacer por ella lo mismo que ella había hecho por Mariana. Gradualmente, esta idea creció dentro de Aline como un gota de amor. No te conozco, pero me gustas. Yo realmente me gustas, lo escuchó decir de nuevo. Cuanto más recordaba sus palabras, más sentía su amor por él en ese momento. La puerta se abrió y la secretaria la invitó a pasar. Iniciar sesión. La habitación del médico estaba vacía, ni siquiera parecía que hubiera algunos minutos había otra mujer joven adentro. ¿A dónde habrá ido? ¿Estaría todavía allí?, se preguntó Aline, mirando a la otra puerta de madera en la parte trasera de la habitación. Yo no quiero llevarme más al niño. Ella dijo, cabeza abajo, en el momento en que el doctor apareció en este otro puerta. Su voluntad era salir corriendo de allí y ver si todavía estaba Víctor. Él todavía la estaba esperando frente a la casa. Alinear. Exclamó el doctor asustado. En ese momento levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Faustino,
que la miraba boquiabierto. Yo estaba tan molesta que ni siquiera había comprobado el nombre del paciente en el expediente antes se lo había entregado el secretario. Ni siquiera por un minuto se le había pasado por la cabeza que la joven que tanto había insistido en eso la atención de emergencia fue la propia nieta, tan joven todavía. ¿El señor?, preguntó sorprendida. Mi nieta. Se arrojó de rodillas a sus pies. Yo no sabía, que nunca te haría tal cosa, la agarró. En sus piernas llorando, bajo los ojos atónitos de Aline y el secretario. Contigo no. Repitió, entre lágrimas. Sin embargo, antes de que pudiera dar alguna explicación, escuchó sí el ruido de las sirenas y luego alguien sonara la campana con insistencia. Todavía aturdida, la secretaria corrió a contestar. Los policías la empujaron y entraron directamente en la casa, seguida de Florencia y Moneda. «Papá», gritó Florencia cuando llegó a la puerta de la oficina, entrometiéndose entre los policías que, para entonces, ya habían llegado a la pequeña habitación en la parte de atrás, y descubrió el otro paciente aún en reposo, rodeado de los más sofisticados dispositivos de aborto. «Estás bajo arresto», dijo el delegado. Solo entonces Florence se dio cuenta de que era su propia hija la que Faustino estaba de rodillas y que estaba igual. Hombre que se había desmayado frente a ella la noche que ella estaba en la casa de Clara. Faustino salió de la oficina esposado y cabizbajo, sin decir no más palabras. Como una sombra, Lupercio siguió detrás de él, riendo sin parar, mientras el resto de la manada fue apoyado por Demóstenes y los demás miembros del equipo de rescatistas de la colonia Renaster. La secretaria del médico también fue llevada a testimonio en la comisaría y la niña que estaba en el operaciones, tras ser alojados en una ambulancia de la policía, fue llevado directamente a un hospital. A pedido de Currenqui, Florence y Aline fueron liberadas de acompañar el convoy. La secretaria y el paciente que acababa de someterse a un aborto eran suficientes para atestiguar las actividades ilícitas de Faustino. Moneda también testificaría, pero acordó con la policía que primero llevaría a los dos a casa y solo entonces dirigirse a la comisaría. «¿Vítor? ¿Usted aquí?», se sorprendió al notar al chico a su lado desde un árbol, observando todo ese movimiento. Ajenas a todo lo que sucedía afuera, Florence y Aline todavía estaban de pie en la oficina, mirándose el uno al otro, con lágrimas cayendo. Aline solo podía recordar del retrato del abuelo que había visto en la oficina la noche de la fiesta de cumpleaños. Jacqueline. Solo ahora entendía por qué se había familiarizado tanto con esa foto. Era casi idéntico al que tenían en casa. Fue él, ¿verdad, madre? Por eso no quería encontrarnos. Aline finalmente rompió el silencio. No lo pienses ahora, hija, solo piensa que, miró al vientre del bebé. ¿Por qué no me dijiste, Aline? ¿Por qué no me hablaste? Tenía miedo, pensé que nunca me perdonarías, ella respondió, sin atreverse a acercarse a su madre. Yo estoy esperando un hijo y no me lo quiero quitar, dijo abrazándolo la barriga. Quiero quedarme con él, mamá, hija. Florencia corrió a abrazarla. ¿Y quién dijo que te iba a pedir que te llevaras a tu hijo, si es tuyo es mío? Además, te ayudaré a crearlo, con el mismo amor que yo siempre te crié. Lo siento, mamá, lo siento, te juro que no te quería pasando por esto. Ocurrió por accidente, no tuve el coraje de decirte, dijo ella, llorando mucho. Todo fue mi culpa, dijo Vítor, entrando en la habitación. Tras dar explicaciones a Moneda sin entrar en mayores detalles, aprovechó un descuido de la policía para entrar en la casa sin ser visto. Aline soltó a su madre y corrió hacia él. No digas nada, suplicó, cubriendo cariñosamente su rostro. Boca con los dedos. Si no fuera por ti, ¿yo? Ella lo miró fijamente a los ojos. Profundamente en sus ojos, casi tocando sus labios con los de él, sin saber cómo proceder. Todo lo que sabía era que ella lo amaba profundamente, independientemente de todas las tonterías que había hecho. Era un sintiéndose más fuerte que ella, que iba más allá de su propia capacidad de razonamiento. Creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, pero aquí no. Bandera de Brasil, dijo Moneda, entrando también a la habitación. Vamos, le tendió la mano. Mano a Florencia. Salgamos todos afuera porque la policía todavía está. Necesitas terminar tu trabajo. Todavía perdidos y sin saber qué decir, Vítor y Aline se marcharon sola y salimos de la casa,
mientras Moneda continuó durante unos momentos con la mano extendida para Florencia. Ella, sin embargo, no le tendió la mano a cambio. Al revés ante esto, se cruzó de brazos a la defensiva y siguió rápidamente detrás de Víctor y Aline, como si Moneda no hubiera estaban en la habitación. Esperar. La agarró del brazo, en el momento en que ella Florence estaba a punto de cruzar la puerta. Sé que lo es difícil para ti, pero trata de entender. Si no lo hubiera hecho lo hice, a esta hora su propia hija podría. Entiendo tus razones, dijo con gravedad. Simplemente no entiendo que me quieres hacer pasar por tu difunta esposa. ¿Por qué estás diciendo eso? No entendía. Inmediato. ¿Entonces niegas la similitud que existe entre yo y Lorena? Ella siguió mirándolo desde la puerta. ¿Quién te dijo eso? Reaccionó sorprendido. Nadie me dijo, Mauricio. Vi. ¿Pero cómo? ¿Dónde? No podía entender. ¿Qué diferencia hace para ti? El hecho es que vi una foto. Y me sorprendió tanto el parecido que pensé que era yo en la foto. Coin puso ambas manos en su bolsillo y fue como girando, dando pasos alrededor del mismo punto, mientras estaba buscando palabras para explicarme. ¿Cómo le dirías que él mismo se había cuestionado mucho sobre la absurda semejanza entre los dos, que tuve durante mucho tiempo incluso la sensación de estar de vuelta frente a tu ex esposa cuando estaba a tu lado aunque todavía estaba muy nervioso? Con toda esa situación que apenas podía concatenar las ideas en una explicación. Tal vez tengas razón, admitió finalmente. Usted es muy similar, no sé en qué medida esto influye en cómo me siento acerca de tú. Al escuchar esto, Florence colocó ambas manos sobre su pecho, como si trató de ahogar los latidos de su propio corazón. Esperaba todo a menos que confesara su duda tan sinceramente. Por un momento sintió ganas de arrojarse a sus brazos y rogar ella, rogándole que le dijera que era diferente a la otra, que la amaba mucho más de lo que jamás había amado a Lorraine. Supieras, sin embargo, esto es imposible. Incluso si te lo dijo todo esto, ella nunca lo creería. Al mismo tiempo, el hecho de que admita su duda la dejó profundamente conmocionada. Él estaba siendo honesto. Pero, ¿sería ella capaz de vivir una relación con él sabiendo que la miraba y pensó en el otro? No, se dijo a sí misma. La historia de amor entre los dos terminó ahí. Mientras tanto, afuera, Víctor y Aline estaban ahora parados en el mismo punto donde habían discutido anteriormente. Moneda me habló de tu abuelo, dijo él, avergonzado. Honestamente, todavía no podía entender nada hasta que. Ahora. La sensación que tengo es que estoy viviendo un pesadilla, dijo, llevándose instintivamente las manos al estómago. Lo más importante de todo esto es que, gracias a Dios, lo hizo una pausa mirándolo, gracias a ti, yo no maté a nuestro hijo. Víctor abrió una amplia sonrisa de felicidad y alivio. Hasta que no pude averiguar por el momento si ella lo había hecho o no abortó. Yo, trató de decir, tocado. Prometo que lo haré. De todo para que nunca te arrepientas de esta decisión tuya, todavía te gustaría si ella no lo hizo, tuvo el coraje de terminar la frase. Se acercó a ella, le tomó la cara con ambas manos y dijo, estuve aquí hasta ahora esperándote. Aunque, si él también se avergonzó de mencionar el tema, yo todavía te amaría. Quiero decir, si me quisieras. Emocionada, Aline simplemente cerró los ojos y lo dejó beso. En ese momento, estaba seguro de que era él. Realmente el padre del niño que estaba esperando y por primera vez recordó la noche que habían pasado juntos sin sentir tanto horror. Él era en quien ella estaba pensando cuando todo pasó, era con el que le hubiera gustado que todo hubiera pasado, aunque no de la forma en que sucedió. ¿Crees que deberíamos casarnos?, preguntó, todavía mirándola profundamente a los ojos. ¿Casarse? Se sobresaltó. Pero, solo tenemos 15 años. Ni siquiera hemos terminado la escuela todavía. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estoy seguro de que quiero casarme contigo. Él dice. Yo también, pero aún así, creo que es muy pronto para nos casamos. Argumentó ella. Entonces, todavía no lo sabes. ¿Cómo reaccionarán tus padres cuando se enteren de todo esto? Víctor pensó por un momento. Ella tenía razón. Sin embargo,
No quería que Aline pensara que no quería enfrentarse a ella, y ni el niño. Aunque solo era un adolescente, estaba realmente seguro de que nunca amaría a otra mujer por el resto de su vida. A mí también me gustas, dijo ella. No sé por qué me gusta mucho de ti. Es casi como si siempre hubieras estado esperando ese día nos conocimos. Pero aún así, la verdad es que ni siquiera nos conocemos bien, ¿y si nos enamoramos? Pensó rápidamente. ¿Quiere decir, quieres salir conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Aline cuando, en una sonrisa, volvió a acercar su rostro al de él. Por supuesto que quiero, dijo antes de besarlo. En los 3 meses que pasaron, el sentimiento entre los dos simplemente creció. Víctor volvió a la escuela. Ahora tenía un objetivo más grande de la vida, que era graduarse lo antes posible, organizar un trabajo y casarse con Aline. Mientras tanto, vivirían en casas separadas. Tras el susto inicial, toda la familia estuvo de acuerdo con la decisión de los dos, esforzándonos por animarlos en todos los sentidos. Caminos posibles. La relación entre ambos no podría ser más intenso. Todos los días excepto los martes y jueves cuando las clases terminaban más tarde, Víctor la iba a buscar a la escuela. Posteriormente almorzaron en su casa y pasaron el resto de la tarde estudiar juntos para recuperar el tiempo perdido. Con la ayuda de Víctor, Aline incluso superó sus dificultades para biología, mientras que él, gracias a ella, aprendió a hacerlo mejor ensayos más que nunca, soñaba con convertirse en un genetista y especializado en clonación. Sin embargo, ya no sentía tanta ansiedad al leer las últimas noticias sobre el asunto. Curiosamente, desde el domingo cuando se golpeó a sí mismo para tratar de evitar el aborto espontáneo de Aline, no lo había vuelto a intentar ninguno de tus viejos síntomas. Seguí tomando medicamentos, en dosis cada vez más pequeñas, siempre asistidos por el psiquiatra, a quien ya no miraba con tanta sospechoso, y para Olivia. Durante estos 3 meses se realizaron varias sesiones donde Víctor pudo recordar otras situaciones, no todas con la misma intensidad que el primero. Pero en casi todos ellos, identificar rasgos y reacciones que se repitieron en su vida actual, incluidos los relacionados con los ataques de pánico. Entre las experiencias a las que tuvo acceso a través de la terapia de vida pasado, se vio a sí misma como una mujer joven que pasó toda su vida aterrorizada por los rigores de un marido mayor, violento y dominadora, exigiendo de ella una redoblada y permanente atención a no le disgustes. También se vio a sí mismo como un soldado, vanidoso y prepotente, responsable de un batallón, y que por lo general estaba obligado a tomar decisiones importantes, hasta que una de ellas. Decisiones resultan la muerte de casi todos sus hombres, haciéndolo extremadamente exigente y riguroso con los efectos de sus actitudes, lo que explicaría su lado controlador excesivo en existencia actual. Todavía se veía a sí mismo como recaudador de impuestos, exclusivamente preocupado de que todo saliera como él quería y quien usó su poder y prestigio para conseguir las mujeres que deseado, sin asumir ningún tipo de compromiso o responsabilidad con ellos. A este personaje, Víctor asoció su actitud ciega y dominante con motivo de la violación de Aline y se sintió aliviado de que ahora estaba asumiendo la responsabilidad para ella y su hijo. De todas estas experiencias posteriores, sin embargo, la más significativa, la que más le conmovió después de la primera, fue aquel en el que se vio a sí mismo como un aspirante a científico en el comienzos de la medicina, en un lugar que se parecía pequeño anfiteatro, todo de piedra, con una mesita, también de piedra, en el centro. Allí, un grupo experimentó con indigentes recogidos en la calle, para evaluar el funcionamiento desempeño, en vida, de algunas funciones orgánicas. Alguna vez obsesionado con complacer al que era una especie de amo de estos investigadores, Víctor se encargó de señalar todas las reacciones del indigente ante cada experiencia. También en esta existencia, que colocó cronológicamente como antes de vivir en Alemania, se percibía a sí mismo como alguien vanidoso, arrogante, egoísta y excesivamente dominante, características que ahora estaba seguro de que necesitaba reencuadre en su vida actual. Nuestro pasado, ya sea que traiga recuerdos suaves o dolorosos, dijo Olivia, en la tarde en que terminaron de analizar su última experiencia regresiva, debe recordarse solo con un solo propósito, que es sacar de él las lecciones de las situaciones que atravesamos. Aprendemos, en regresiones, para identificar las actitudes y valores que seguimos repetir en la vida actual, pero que representan un obstáculo para nuestra balance. Nos dimos cuenta de que todavía nos gusta ser así. Manera vivida en el pasado que, sin embargo, trae hoy consecuencias inadecuado. Por tanto, acabamos concluyendo que estamos ante de un dilema, o seguimos de la misma manera y sufriendo,
o transformar conscientemente estas actitudes y valores para superamos el sufrimiento. Tales lecciones, en efecto, nos enseñan a ser más prudente. De ellos extraemos la enseñanza preventiva para muchas situaciones. Una vez logrado este objetivo, lo que tenemos que hacer es olvidar el pasado. Pero es imposible olvidar todo eso, argumentó Vítor. Bandera de Brasil, si no fuera por estos viajes al pasado, aún sería un preso de pánico, sin entender lo que me estaba pasando. Mismo que obtendría la victoria sobre las crisis y volvería a dedicarme a los estudios con una meta para el futuro, como estoy ahora haciendo, no sé si podría enfrentar este sueño mío, trabajar con la clonación con la misma determinación, con la misma claridad con que llegué a ver esta verdadera mina obstinación. ¿Cómo sientes ahora tu obstinación? Quería saber Olivia. Después de todo lo que viví a través de estas experiencias. Regresivo incluso mi propia historia actual con Aline, yo hoy sé que no es casualidad que lleve conmigo esta pasión por ciencia, para el estudio del funcionamiento de los órganos humanos, se respondió, reflexivo. Estoy seguro de que algún día trabajaré con eso, porque vine al mundo con esta tarea. Es como era una especie de misión, ¿sabes? Continuó, emocionado. ¿Y crees que el pánico te ayudó de alguna manera a quien llegó a esa conclusión? Continuó la terapeuta investigación. Absolutamente, evaluó Vítor. Estaba más hablador, más confiado. Y maduro en sus explicaciones. Si no fuera por el pánico, si no fue todo lo que descubrí a través de él, no sé si no terminaría satisfaciéndome con la parte puramente científica de la cosa, ¿usted me entiende? Quizás simplemente estaba fabricando embriones en laboratorio, manipulando células para duplicar personas ricas con suficiente dinero para pagar tal extravagancia. Pero ahora no. ¿Y cómo lo afrontas ahora?, preguntó Olivia. Interesado. Quiero más que esto, mucho más que esto. Finalmente entendí que la clonación se puede ver en un sentido mucho más noble que la mayoría de la gente generalmente cara. Quiero producir células diferenciadas de cualquier órgano del cuerpo, a partir de las llamadas células madre embrionario. Quiero encontrar maneras de ayudar a la gente que padecen las más variadas enfermedades y no ven perspectivas cura por la imposibilidad de encontrar donantes de órganos quien lo necesita. A menudo, cuando esta persona recibe una donante, existe el problema del rechazo. Quiero ayudar a descubrir formas de hacer crecer órganos en laboratorio a partir de las propias células de la persona, para acabar no solo con el problema de la espera ansiosa de un órgano, como también evitar el daño que suele causar el rechazo en trasplantes actuales, explicó Vítor, lleno de entusiasmo en el mirar. ¿Y no hay ni un poco de vanidad en esto? ¿Sueño? Logrando todo esto, seguramente serás reconocido a nivel internacional, bromeó la psicóloga. Víctor meditó durante algún tiempo. Por supuesto que me metí con él. Fantasía de recibir aplausos de todo el mundo por el bien desempeño de su trabajo. Tal vez hace algún tiempo incluso que lo que más deseaba, lo que lo movería hacia tu objetivo. Sin embargo, las situaciones vividas a través de la terapia regresión e incluso estudios sobre la reencarnación que había emprendido como resultado de esto había cambiado algo de esencial dentro de ella. Si te dijera hace un tiempo que esto no contaba nada para mí, estaría mintiendo, ensayado de una manera ponderado. Ahora, sin embargo, es como si hubiera cambiado de opinión. Mi forma de ver el mundo. Quizá hasta yo tengo cambiado. De repente, cuando me di cuenta de que no morimos. Simplemente cambia de cuerpo a lo largo de varias existencias, muriendo y continuando viviendo, experimentando siempre las consecuencias de mis actos pasados, creo que comencé a enfrentar la vida desde una manera diferente. Pensándolo bien, creo que realmente cambié. Cuéntame un poco sobre este cambio, dijo Olivia. La cuestión es que esto de reconocer a la gente dejó de ser tan importante para mí. No puedo decir todavía no me importa lo que la gente piense de mí. ¿O mi trabajo?, continuó, honestamente. Pero hay otras cosas que de repente se volvieron mucho más importante que eso. Mi objetivo ya no es la experiencia ciencia en sí misma, ni los aplausos que puede suscitar, sino los beneficios que puede aportar a las personas. Siento que a través de ella puedo, de alguna manera, reeditar todos los errores de mi pasado de una manera más digna. ¿Sabes cómo es? Yo quiero ayuda a salvar vidas. Siento que esto salvará mi propia vida, reintegrando mi actuación a una meta existencial más noble,
respondiendo a las llamadas de crecimiento de mi propio espíritu. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas cuando lo vio hablar con tal convicción. A través del sufrimiento y el esfuerzo personal para superar su sufrimiento, Víctor tenía claramente transformado en una persona más fuerte, más humana, más capaz de luchar por su propia felicidad. Es maravilloso que hayas lograr esto. Conciencia, Víctor. Me siento muy orgullosa de ti por eso. Precisamente porque esta conciencia está tan consolidada en ti, que insisto, ya no hay necesidad de quedarme cavilando sobre el pasado, recordando constantemente los detalles de sus experiencias regresivas. Haz tu mejor esfuerzo para seguir adelante y deja tu pasado atrás. Un acto de amor cubre una multitud de pecados, dijo el apóstol Pedro. Gracioso. Al escucharte hablar, accidentalmente recordé eso. Sueño que tuve con mi abuela, donde ella me mostraba laportazos en los sótanos oscuros de mi inconsciente y, invitada a afrontar el presente, se asoció. Ella dijo que tuvimos que bajar para averiguarlo. Exactamente donde comprometemos nuestra libertad para ser felices en la presente existencia, donde estaba la puerta abierta que necesitaba cerrar, eso es exactamente lo que estoy tratando de decirte. Vamos a pasado para librarse, por transformación, de los efectos nocivos de la misma en la vida actual. Has cerrado las puertas que estaban dejado abierto en tu inconsciente. En el futuro, ya no estará latiendo y regresando dentro de ti de una manera a comprometer tu presente, porque ya resolviste los asuntos pendientes, la culpa que había impreso en su más profundo. Por lo tanto, en la medida de lo posible, busque ahora borra de tu mente los actos del pasado, dejando huellas solo el saldo de conocimientos que te legó la experiencia. Pero, ¿cómo voy a olvidar? ¿Cómo no voy a recordar? No podía darse cuenta en su mente. Simplemente no pensar, no sobrevalorar estos hechos, avanzando y dejándolos atrás. Cuando una persona aprende a conducir, por ejemplo, no se queda el resto de su vida recordando cuántos goles anotó durante el tiempo de autoescuela o si primero aprendiste a probar el primero o reverso. Ella simplemente conduce, basada en todos los conocimientos que estaba archivado en su inconsciente, pensó el terapeuta. Tal vez tengas razón, coincidió Víctor. En mi relación con Aline hacemos nuestro mejor esfuerzo para no pensar, sin recordar el día en que sucedió todo. Sería muy bueno si algún día logramos olvidar ciertos detalles de nuestra historia, comparó. Con respecto a las regresiones, lo importante es recordar al repetir algún tipo de patrón comportamiento pasado. Este recuerdo, que naturalmente en estos momentos, suele ser el estímulo necesario para vigilancia en la transformación que se produce en cada momento. Quien cae hoy no debe recordar la caída mañana, sino de su forma descuidada de caminar, es decir, de la causa. De la caída por otro lado, si dispersas tu atención y permaneces mirando solo al pasado o solo al futuro, haciendo miles de planes para arreglar el pasado, por adelantado, sin preocuparse por vivir en el presente y hacer lo posible en el presente, acabará cayendo de nuevo. Lo que quiero recomendar para ti es que de ahora en adelante, miras el piso de tu presentar pasos y caminar con confianza, sin miedo, en relación con el futuro, sin preocupaciones y expectativas innecesarias. ¿Me estás dando de alta o solo soy yo? Dedujo asombrado. Sí, Víctor. Yo creo que, a partir de hoy, puedes continuar sin mí. Hoy te conoces mucho más a ti mismo, conoces el recursos que tienes y lo que necesitas hacer en cada situación tendrás adelante. Tendrá muchos desafíos, por supuesto, pero ya tiene los medios para superarlos. Así que ahora estás listo para seguir tu propio camino. Camino sin mi interferencia. De todos modos, quiero que sepas que siempre que me necesites, estaré dispuesto a ayudarte. Servirte. Al salir de la oficina, Víctor se sintió a la vez feliz por su logro e inseguro de pensar que ya no tendría su talking cricket, así es como ahora la llamaba en broma. Ayudándole a desentrañar los restos de su yo inconsciente. ¿Voy a lograrlo?, se preguntó a sí mismo cuando se enfrentó con el sol brillando en la concurrida calle. ¿Cómo será mi vida seguir adelante sin Olivia? ¿Podré alguna vez sacar a Mauricio de mi cabeza? Se preguntó Florencia cuando vio a la familia y a los amigos reunidos alrededor de la televisión. 3 meses después de la última vez que lo vio, todavía cuestionó si había actuado correctamente al terminar todo así, casi arrepentida de su actitud. Pero no era el momento de pensar en estas cosas. Fue un día especial. Domingo, 30 de junio de 2002, día de la última carrera de Brasil en el Mundial, en la final contra Alemania.
La mesa estaba llena de manjares y manjares que ella tenía especialmente preparado para la ocasión. Aperitivos, canapés, bagels, galletas caseras e incluso grustolis, o calzoncillos torneados, como Rafael insistió en llamar, cosa que a todos les encantó. «Esto es realmente bueno», dijo Clarina, probando uno. Ahora también vivía en el apartamento de Paloma. Después del escándalo en torno a la detención de Faustino, su madre se había mudado permanentemente a París, dejándola al cuidado de su hermana más vieja. Para la niña, que sufrirá tanto desde el último hechos que marcaron a su familia, este fue el mejor noticia del siglo posterior al descubrimiento de que Florencia era su hermana. De hecho, vio en ella a la madre que nunca tuvo. Sin contar la alegría de tener un sobrino, como Rafael. Excepto por algunos pequeños ataques de celos de ambos partes, su relación con Aline también fue muy buena y Clarina no veía la hora de que naciera su sobrina nieta. Alinear entró en su 5º mes de embarazo y el sexo del bebé había terminado ser revelado por un examen de ultrasonido. Rafael y yo hemos estado investigando y encontramos muchas sugerencias de nombres para ella, dijo Clarina, acercándose a Víctor y Aline con uno de esos libros de nombres vendido en los kioscos. ¿Qué tal Ismenia? Ese extraño nombre, dijo Víctor, sin soltarse ni un momento. La mano de Aline al instante. ¿No hay otro tipo? Significa añoranza, deseo de amor. Interrumpió Rafael. Vermente no, hay que ser vehemente. Entusiasta, ferviente, cálido, intenso. Corrigió Lluvia. Alí, creo que es hermoso, reflexionó Aline. ¿Ismenia? Todos se ven tan felices, comentó Florencia Paloma, que San Germain te envuelva con su llama violeta. Bandera de Brasil, exclamó Paloma. A unos pasos, Pablo y Temis, que ese día volvió a visitar a la familia, ellos también los vieron satisfechos. Pablo siguió de cerca el paulatino acoplamiento desde Odilia hasta el feto que se desarrollaba en el útero de Aline. Debería permanecer al lado de Odilie como una especie de segundo ángel guardia, hasta que cumplió 7 años, cuando finalmente se consolidaría su proceso de reencarnación. Dreyfus estaría encantada si pudiera verlos en este momento, Temis no pudo evitar comentar. ¿Y cómo está ella? Pablo quiso saber. Sigue en tratamiento en la colonia. Tal como sucede a los encarnados, es muy delicado que los espíritus tengan acceso a información que aún no están preparados para digerir. No al reunirse con Faustino, no solo se enteró de la triste realidad que involucra al exmarido, pero también tuvo acceso a recuerdos de vidas anteriores, a través de inmersiones de recuerdo provocado por la violenta conmoción, se lamentó Temis. La mayoría de los seres ignoran cuán fuertes son los lazos que los unen. Conectarse con los seres con los que conviven en su vida cotidiana. Casi siempre se reúne el mismo grupo de espíritus, en sucesivas reencarnaciones, para purificar los afectos que los unen. Vea, por ejemplo, el caso de Mauricio, Florencia y Aline. Los tres son juntos hay decenas de encarnaciones, y aún así, todavía no se las arreglaron para recortar sus bordes. Explícame algo, pidió Temis, curioso. Si es el primero, la esposa de Mauricio no había muerto a consecuencia de un aborto, ¿seguirían reuniéndose Florencia y Moneda? Sí. Se pretendía que Aline o Lorraine, como tú prefiere, debe desencarnar unos meses más tarde, después de un accidente, y aunque ella no tenía idea al respecto, la espiritualidad ella también ya había planeado su reencarnación como la hija de Florencia. La única diferencia entre lo que está pasando y la planificación divino es que Florencia ayude a criar a los hijos de Mauricio, si no hubieran sido abortados. Ahora, será Mauricio quien ayudará a criar a la nieta de Florence, si los dos logran llevarse bien golpe, explicó Pablo. Otto no puede esperar para reencarnarse, comentó Temis emocionado. ¿Quién sabe que no volverá como su hijo? No nos adelantemos a los diseños más grandes. La providencia seguro que divina sabrá elegir lo mejor para cada uno, advirtió. Pablo, ¿pero Mauricio y Florencia se van a llevar bien o no? Insistió Temis. El hermano Guilome debía dar una mano. Vamos a ver cómo reaccionarán, prometió Pablo. En ese momento sonó el timbre. Debe ser Lucila, dijo Noemia, corriendo a contestar. No, madre, interfirió Paloma, cariñosa. Lucila todavía demora.
cada día parecía más capaz de tratar con su madre. En el horas libres incluso jugó con muñecas con Noemia, hizo lo mejor que pudo y imposible no contradecirla. Sabía que la madre tenía poco toda la vida, se hizo todo lo posible para hacer ese tiempo podría vivirse de la manera más armoniosa posible. No fue fácil. Ahora Noemia había entrado en una fase de búsqueda que Paloma no supo administrar el dinero de la pensión que recibió de marido y se pasaba el día contando y contando el juego banco de la propiedad que Rafael había regalado para hacerla feliz. De vez en cuando, distribuí dinero entre los muchachos, pero luego olvidé que había hecho la donación, y busqué por toda la casa diciendo que había sido robado. Y yo, en mi ingenuidad, llegué a pensar que ella podría haber escondido los $, de Lucille sin decir nada, Paloma recordó, todavía mirando con cariño a su madre. Después de que todo había sido explicado y el dinero le había sido entregado por Aline, se había apresurado a depositarlo en la cuenta de su hermana. Pero no le había dicho nada a Lucille, para no complicar aún más la conversación. Situación de la hija de Florencia. Para evitar un mayor desgaste, simplemente le había dicho a su hermana que el dinero se había quedado atascado, sin quiere, a las páginas del libro de física que Aline había guardado en su cajón. Tuve mucha suerte de conseguir esos ahorros, pero Lucila no tenía idea de esto. Y por cierto, ni se disculpó por todos los insultos e insinuaciones quien la había obligado a escuchar. Lucille siempre llamaba, pero Noemia empeoró de tal manera que cada vez que hablaba con ella, que Paloma y Florencia habían. Decidió evitar, en la medida de lo posible, que los dos entraran en contacto directo con mucha frecuencia. Al principio Lucille no me gustó la idea incluso desde la distancia, todavía quería controlar a la familia hasta el más mínimo detalle. Pero terminarás teniendo que comprender. Después de todo, por mucho que le molestara, por primera vez en su vida, se vio obligada a admitir que Paloma era la única cuidó de Noemia, y por lo tanto, debería haber sabido lo que era mejor a la madre hasta el día de hoy no he sido capaz de entender, dijo Temis, ahora observando a Noemia en su habitual enajenación. Estoy tan conmovido cada vez que veo la situación de esta dama. Después de todo, la hija mayor anciana tenía o no tenía derecho a abandonarla en este tiempo. Claro, todos tenemos que hacer lo que queramos, Pablo explicó. Para eso tenemos libre albedrío. La cuestión, sin embargo, es que no siempre lo que elegimos es lo mejor para nosotros. Pero, por lo que escuché, la oportunidad por la cual Lucille siempre luchó apareció justo en el momento en que era diagnosticó la enfermedad de la madre. Esto significa que incluso el habiéndosele abierto las puertas para cumplir su deseo, ella, ¿debería haberse rendido para quedarse con su familia? Bandera de Brasil Temis cuestionó. Muchas veces lo que parece ser un azar irresistible están en la realidad es una prueba que se pone en nuestra vida para ver si adquirimos la capacidad y madurez para elegir correctamente, Pablo aclaró. La solución, en estos casos, es actuar con buen sentido. Ante cualquier situación en la que estemos indecisos sobre qué hacer, debemos, en primer lugar, proponernos las siguientes preguntas. ¿Puede lo que dudo en hacer causar algún daño a los demás? ¿Puede ser beneficioso para alguien? ¿Y si me hicieran eso, estaría satisfecho? Sin duda, si Lucille se hubiera hecho a sí misma estas preguntas antes de viajar, ella no se habría ido. ¿Perdería entonces la oportunidad que siempre soñó? Bandera de Brasil. Argumentó Temis. Lucila ganaría la oportunidad de aprender y mejorar como un espíritu si hubiera elegido permanecer al lado del madre y el resto de su familia. Más tarde, si la providencia divino juzgó fructífero su deseo, una nueva oportunidad seguramente surgiría, dijo Pablo. Es el mismo caso de Jacqueline, observó Temis. Soy pensando en el trabajo que Demóstenes tiene en este momento con su hija en París. ¿Es tan despistada? En este punto, los dos tenían su atención puesta en Zenira, Luis Paulo y Vinicius, que acababa de llegar. Quería aprovechar el hecho de que todos están reunidos aquí para dar noticias que creo que a todos les gustará saber, dijo Vinicius, mirando significativamente a Chuba, que pronto corrió cerca de él, todo sonrisas. ¿Una noticia? Sorprendido Víctor. Sí. Mañana empiezo mis prácticas en TV Palladium. Si todo va bien, Rain y yo nos casaremos el próximo año. La alegría era general. La lluvia no cabía en sí misma con tanta felicidad. ¿Eso significa que Vinicius será mi hombre a partir de ahora, contra? Trató de entender a Clarina. Nada, Tutansina. La lluvia no es tu verdadera prima,
porque ella está relacionada con nosotros por parte de la abuela, sabes, eres hermana de mi madre, pero solo de mi padre, explicó Rafael. ¿Qué tienes?, dijo Clarina, sacudiendo los hombros. Bandera de Brasil para mí, ella es una prima así, ¿de acuerdo? El juego va a comenzar, advirtió Luis Paulo con ansiedad. Curiosamente, sin embargo, no encendió un cigarrillo. Impresionado con el éxito del tratamiento de Vítor, él leyendo mucho sobre las ideas de Platón y el espiritismo. Mismo siendo principiante en la doctrina codificada por Allan Kardec, había estado muy preocupado por la posibilidad de que pudiera ser matar fumando y terminó decidiendo dejar el hábito tras seguir una serie de informes elaborados por el equipo del programa Esto es Increíble sobre los efectos nocivos de cigarrillo. Fue una decisión costosa. Había días en que me sentía deseo de escalar las paredes por el deseo de fumar, pero Luis Paulo luchaba con todas sus fuerzas para obtener. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.